Ahora otra vez. Vamos a hacer ahora la práctica 4 de electrónica de potencia, rectificador trifásico no controlado de media onda. Bien, nos dice que tenemos un rectificador trifásico con una tensión entre fase y neutro eficaz de 36 voltios. Y nos proponen 4 montajes diferentes. Nos dice que antes de hacer la práctica entreguemos lo siguiente. Con PSIM nos pide circuito. Bueno, a ver, perdón, he tenido que cortar el vídeo, pero bueno, seguimos. Dice que para el PSIM, con PSIM, tenemos que entregarle los circuitos. Eso es simplemente hacer una captura de pantalla de los montajes, las gráficas de la tensión de salida y la intensidad de salida, y los valores medios de la tensión de salida y la intensidad de salida para los 4 montajes, ¿vale? Y luego el cálculo teórico, que eso es con lo que el profesor explica en clase. Por lo tanto, yo simplemente voy a explicar el PSIM. Los cálculos manuales son muy fáciles, ¿vale? Y para saber si están bien, lo que dé en vuestros cálculos manuales tiene que ser igual a lo que dé el PSIM para que esté bien. Si no, no estará bien. Vale, pues PSIM. Nos vamos a PSIM y hacemos los montajes. Un rectificador trifásico es esto de aquí, ¿vale? Este montaje de aquí. Tenemos que colocar la sonda de intensidad en serie con la resistencia y tenemos que colocar la sonda de tensión en paralelo, ¿vale? Para medir la tensión de salida y la intensidad de salida. Esto de aquí, este elemento, o sea, ¿esto cómo se puede hacer? El rectificador trifásico se puede hacer de dos formas. O colocando 3 fuentes individuales o colocando lo que es 3 fuentes de trifásica, o sea, una fuente trifásica. Que eso ¿dónde está eso? Pues está en Element. ¿Dónde estaba eso? Sources, voltage, 3 fases C. Y la colocamos. La colocaríamos así. Luego le colocaríamos los 3 diodos, ¿vale? Luego cableamos el circuito y simplemente pues el montaje A sería este, el B sería este, pero ahora explicaré qué hay que hacer en el B. El montaje C, S, con la fuente de tensión continua que está aquí, la ajustamos a 40 y aquí pues añadimos una inductancia. Bien, ahora tenemos que ajustar los parámetros. Para ajustar la fuente de tensión trifásica nos pide tensión línea a línea eficaz. ¿Cómo se hace eso? Pues en la práctica nos dice que la tensión entre la fase y el neutro tiene que ser de 36. Por lo tanto, por ejemplo, entre esta fase, entre este punto y el neutro que estaría aquí, la tensión tiene que ser de 36. Pero aquí el parámetro que nos pide es la tensión de línea a línea, o sea, entre esta y este punto. Pues simplemente con un pequeño cálculo se sabe que si la tensión entre fase y neutro es de 36, la tensión entre línea y línea tiene que ser de 62,4 aproximadamente, que es lo mismo que hacer raíz de 3 por 36, ¿vale? Raíz de 3 por 36. Y ajustamos la frecuencia a 50 Hz. Una vez que tenemos eso, cerramos. Los diodos se deja como está, el nivel 1. La sonda le colocamos el nombre, un nombre para poder
organizarnos bien ahora a la hora de sacar la gráfica, y lo mismo con la suma de tensión. Entonces, ese sería el montaje A. El reloj lo ajustamos tal y como he dicho en la práctica anterior. Ajustamos aquí el 6, ajustamos aquí el 6 y ya está. Y así, pues, y ajustamos el resto de parámetros en todos los montajes. ¿Vale? Para el montaje A sería esto, para el C eso y para el D eso, no tiene más. Vale. En el montaje B nos pide lo siguiente. Lo mismo, pero uno de los tres diodos tiene que estar permanentemente abierto. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que su tensión de umbral o de codo sea tal que que la tensión la tensión de pico dada por la fuente no supere nunca esa tensión umbral o de codo, y por lo tanto el diodo nunca conducirá. Como la tensión umbral, o sea, como la tensión de pico de la fuente de tensión es de 51 voltios, que sería 36 por raíz de 2, como la tensión de pico es de 36 voltios, o sea, de 51, tenemos que colocar una tensión umbral o de codo mayor a 51, y yo por lo tanto le he colocado 60. ¿Dónde se coloca eso? En forward voltage, se lo ponemos aquí de 60, ¿vale? Lo podemos hacer en uno de los tres. Yo lo he hecho aquí en este del medio y le he puesto 60, y entonces con eso el diodo siempre permanece abierto. ¿Por qué? Porque la tensión en el cátodo siempre será mayor a la tensión en el ánodo, ¿vale? La tensión en el ánodo será 51 como máximo y nunca superará 60. Bien, pues una vez que tenemos los montajes de esta forma, hacemos la captura lo imprimimos, como he explicado antes, y lo pasamos a PDF. Ahora, nos pide el siguiente paso. Los circuitos están montados y ahora nos pide las gráficas de la tensión y la intensidad. Pues simplemente nos venimos a F8 y vamos haciendo el mismo proceso de siempre. Ponemos la primera gráfica, ponemos la gráfica de la intensidad, pasamos esta gráfica a PDF, y así con todas, ¿vale? Eso para la gráfica. También nos pide los valores medidos de tensión e intensidad para cada circuito. Eso es que tenemos que darle los valores medios de cada gráfica que nos da en cada montaje. Para eso, F8, le damos a añadir todo, ¿vale? Añadimos todo, y aquí abajo le damos a este icono que te calcula el valor medio. Y entonces, aquí tenemos todos los valores medios. Tenemos el valor medio para tensión de salida para el montaje A, y así con todo. Estos valores cogemos y los pasamos a una tabla con el Microsoft Word, ¿vale? Y luego lo pasamos a PDF. Y entonces el PDF final que yo tengo hecho sería este. Primero los montajes, luego las ondas, esta para el A, esta para el B. ¿Ves? Como aquí en el B se puede ver que como la tensión nunca supera los 60, el diodo nunca va a conducir, y por lo tanto aquí tenemos esta discontinuidad. O sea, aquí tenemos esta onda característica que sale. En el C sería esto, y para el D
sería esto, ¿vale? La intensidad da una cosa bastante extraña. Y gracias a Dios no nos pide el cálculo teórico de cómo calcular el valor medio de esto. Y luego pues los parámetros, o sea, los valores sería esto, ¿vale? Y ya está, simplemente la práctica es eso, no tiene más. Porque el apartado A ya estaría hecho y el apartado B pues hacer los cálculos para el montaje A, B y C. Y ya está, eso es todo, hasta luego.